Vienen a hablar de un evento importante. Sistema, entonces reaccionaria de usted. No, todo lo contrario, yo soy del Estado Dominicano. Pues buenas tardes, después de esta entrada, sí, es que tenemos muchos invitados, venimos a anunciar. La casa está llena. La casa llena, sí. Como dice mami, los domingos. A casa, entren todos. También recordaba el doctor César Castellanos ese poema dicho hace unos años, el entren todo con una interjección. Coloquial dominicana. Coloquial dominicana. Pues aquí estamos esperando el gobierno. No se asuste, César, es el gobierno de la tarde. Gobierno de la tarde, de la Z. No, porque después Juan Gabriel se va, pero yo no le gusta hablar de política, los segurosos. Claro que no. Bueno, entonces tenemos hoy de verdad una entrega estupenda. Antes yo quiero solo decir algo que ayer, también por tener una participación muy especial y no queríamos perder creo que tiempo. Hay que acomodarnos un poquitito. No queríamos perder tiempo. Dijimos, vamos a comentar la operación Halcón 4. Solo un detalle. Yo creo que sé que la época exige transparencia, que todo se diga, pero a mí me parece que debían estas autoridades nuestras retomar un poco el rigor de una investigación y de lo que significa realmente el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, con todos los antecedentes. Ver un titular en un periódico de la mañana diciendo que a la persona que preside el Ministerio Público en la República Dominicana la mudaron de lugar por seguridad. Yo creo que debemos revisar esos parámetros, porque cuando analicemos todo lo que está antes, durante y ojalá el después sea más promisorio de esta operación Halcón 4, lo que está exponiendo precisamente la debilidad de las autoridades. Y si hubiéramos comenzado con el control de las cárceles, luego de ese informe lamentable, dramático de la Defensoría Pública, quizás nos hubiéramos evitado estos lodos después de esos vientos. Pero solo eso, pero reitero, decir que a la autoridad suprema del sistema del control criminal en la República Dominicana la han escondido, a mí me parece más de serie, de Netflix, que de una seriedad investigativa, y sé a lo que me expongo diciendo esto. Pero yo no sé qué es lo que pretenden diciéndonos esas cosas. Además es muy infantil, y usted sabe de seguridad, y los invitados que están ahí también. Entonces, la procuradora no va a asistir a sus labores, la van a mantener ahí hasta que J aparezca. Realmente no me está gustando cómo están dirigiendo este asunto, con todo el respeto y el recato para J, Y, Z y todo lo que sea posible. Bueno, y qué bueno que nuestros invitados todavía no estaban en la cabina para que ni siquiera tengan que verse involucrados en este comentario, que es una opinión muy particular nuestra, porque yo coincido con usted en eso, en el hecho de que aún se tomara la decisión de moverle por medidas de seguridad o por las razones que sea, no entiendo por qué hayan tenido que publicarlo. No entiendo. Me parece un juego de niños, por favor. Así no. No, o sea, es como que si fuese un asunto de amateur. De veras que es como si... Y prohibido el amateurismo, porque todas las personas, con perdón de la narrativa que se ha creado de la novedad, todas las personas que están en el Ministerio Público, el que menos tiene debe tener 20 años en ejercicio. Incluso la honorable cabeza del Ministerio Público tienen un ejercicio honorable de más de 40 años. Y la procuradora encargada de investigación criminal, de persecución, debe tener en ejercicio 25 años posiblemente. Sí, pero una cosa es el tema de la administración de la justicia o el Ministerio de Justicia, y otra cosa es el tema de el protocolo y la protección de la seguridad de personas de alto perfil, que ya eso es otra cosa, y aquí se está violando ese protocolo. Yo no quería ir a esa esquina porque entonces hay alguien en lo que tiene que ver con seguridad
que quiere dañar la investigación. Entonces, ahí hay muchos errores que se están cometiendo y a veces esos deslices causan más daños. Errores de forma terminan afectando el fondo. Y es una pena. Y bueno, hoy el programa está bastante nutrido. Sin embargo, hay de todo como en botica. Hay de todo como en botica. Entonces, yo honestamente, a veces uno quisiera como hacer tantos comentarios al mismo tiempo, porque ahorita piensan que como que estamos atacando en demasía. Pero también quisiera saber si el gobierno, si tenemos un equipo preparado como para atender y responder qué se está comentando de nosotros a nivel internacional en todo el sentido de la palabra. Porque ayer, precisamente en estos temas académicos, estaba consultando uno de esos repositorios internacionales que hay. Estaba en una sesión virtual y se me ocurrió, alguien comentó y dijo, bueno, revisa este repositorio, y se me ocurrió poner la palabra República Dominicana. El 80% de los documentos que hay ahí, pero documentos le hablo de centros de pensamiento de alto nivel a los que uno por los lugares en los que estudia tiene acceso. Documentos científicos de alto nivel que se están manejando a nivel internacional en centros de alto pensamiento, de centros de pensamiento, hablan en contra de la República Dominicana. Y quise sacar solo 3 minutos. Un documento del enero-abril del 2023 de la Universidad del Centro, es un artículo de una estudiante de maestría del programa de estudios latinoamericanos, caribeños e ibéricos de la Universidad de Wisconsin, Madison. Oiga el nombre de este artículo que sale en una publicación científica: uso del lenguaje como arma contra los haitianos étnicos en República Dominicana. Y como ese están saliendo cada mes cientos de artículos. El párrafo introductorio, un párrafo en portugués de manera inocente. O sea, una persona que ni siquiera habla español o que ni siquiera habla francés o inglés ve en un repositorio internacional un párrafo que cualquiera puede entender, porque eso está en portuñol. La República Dominicana, os inmigrantes haitianos, os haitianos dominicanos, son marcados por una alteridade que os priva da identidade cultural e legal dominicana, ou dominicanidade. Este artigo explora a ligação entre linguagem que foi armada contra os imigrantes haitianos e seus descendentes, na tentativa de manter o poder nas mãos daqueles que são, entre comillas, considerados verdaderos dominicanos. O sea, eso es parte de una narrativa constante con el agravante que tiene cómplices aquí. Entonces yo me pregunto en esta simple reflexión, ¿tenemos nosotros algún equipo que se está preocupando por responder en la esfera internacional esto? Porque Netflix sacó una Cleopatra con tez oscura y Egipto y muchos otros países hicieron una protesta internacional por algo simple. A nosotros nos están acabando en la esfera internacional y yo no veo que hacemos nada, todo lo contrario. Hay gente incluso nuestra que lo celebra y que gana dominicano dinero de recursos internacionales, de fondos y de organizaciones a favor de eso. Si no tuviéramos tanta visita hoy, usted ha dado en el clavo con un tema que de verdad podría tener consecuencias muy negativas en medio del seriamente. Paraíso. Y nosotros aquí lo que estamos pensando es en la 42, en el reggaetón, en que no sé qué cosa. La 42 como marca país, claro que sí. Con unos auspicios culpables en los medios fascinantes. El doctor César Castellanos tiene años en el país orientando, hablando, formando, como académico, como consejero y como investigador de la conducta nuestra.
Y a mí, que lo conozco y he conversado con él desde hace mucho tiempo, cuando decía, ¿cómo lo abordamos, Carolina? Porque serán lugares comunes para obtener respuestas que no sean comunes. Pero lo primero es, y antes de la pausa y de darle entrada a los otros invitados, hemos cambiado mucho, doctor César Castellanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo decía antes de que saliéramos al aire, cuando nos reencontrábamos luego de varias décadas, que es un constante déjà vu, ¿no? Y pareciera que estamos siempre hablando de lo mismo. Bueno, a lo mejor ahora le ponemos un ritmo de dembow, pero es el menos mismo, palabras. Es el mismo merenguito de siempre, pero con más interjecciones, ¿no? Pero las temáticas no han cambiado, han cambiado algunos análisis probablemente, pero las problemáticas siguen siendo las mismas, en términos esenciales, quiero decir, obviamente. Las problemáticas cardinales siguen siendo las mismas y siguen en espera de un abordaje desde una perspectiva de políticas públicas y desde una perspectiva de Estado. Pues de déjà vu, yo me pregunto si ustedes sientan si tienen todavía clientes, porque como ahora todos sabemos todo, y tú entras a Google y te dice, tengo depre, ¿qué hago? Sí. Ah, no, tómate un trago de vino y resuélvelo. Sí. ¿Tienen menos pacientes ustedes o clientes? ¿O es igual que antes, con menos responsabilidad de los adultos en la familia? No diría eso, la verdad. De hecho, diría más bien que el estigma, digamos, de la visita a un profesional de la conducta ha disminuido. Y hoy día es mucho más común que una persona diga, necesito ver a un psicólogo o a un psiquiatra, que hace 30 años, ¿no? Entonces, ha disminuido el estigma. Lo que se ha complicado es el acceso. O sea, la dificultad de un sistema de seguridad social que dé cobertura a la salud mental ha dificultado mucho el acceso. Y yo le decía a alguien, mira, si la seguridad social cubriera la salud mental, te aseguro que por lo menos un 20% de la población inmediatamente saliera en busca de ayuda. Pero lo que limita es el acceso en términos de los costos que puede representar para la población llana el acceso a un profesional de la salud mental. Entonces usted está sugiriendo que desde el Estado se debe proveer asistencia psicológica. Yo estoy diciendo que la salud mental es un factor muy importante y que la seguridad social tiene una deuda con la población nacional en términos de aseguranza de la cobertura de la salud mental en el plan básico, en el plan familiar de salud, que es el que nos da cobertura a todos y a todas, ¿verdad? En términos de cobertura universal. Allí no está incluida la salud mental. Entonces es bien complicado para la población. Vimos el drama hace muy poco con el tema de los niños con autismo, por ejemplo. Esto no tiene una cobertura real en la seguridad social, pero tampoco lo tiene cualquier otro infante con un trastorno del neurodesarrollo, con problemas escolares, con problemas cuando no los tienen las parejas que están en dificultades, no lo tiene la violencia, como es parte también de la realidad. ¿Y qué se puede hacer para lograr, por ejemplo, que pueda entrar en la cobertura de la seguridad social? Bueno, se va a escuchar sencillo, pero es difícil. Es sencillo porque básicamente lo que hay que hacer son los estudios actuariales que permitan que el sistema de seguridad social incluya eso en los catálogos de servicios. Pero eso cruza por una decisión política, no solo técnica, ¿no? Entonces los componentes técnicos están allí. ¿Pero quién lo decide? ¿El gobierno, los empresarios? Bueno, en términos formales lo decide el Consejo Nacional de Seguridad Social. Es que el poder de más alta decisión. Y ese consejo tiene representación de todos los actores de la sociedad. Así es, pero la decisión está ahí. Pero para tomar esa decisión primero hay que reconocer la problemática, o por lo menos dimensionarla adecuadamente. ¿Y en qué etapa estamos?
Yo creo que hablando en términos de como hablan los expertos en adicciones, estamos en la etapa de precontemplación, o sea, cuando todavía yo no me doy cuenta de que tengo un problema. Y mire, ahora introdujo la adicción, y cuando César Castellanos, el doctor amigo, habla del déjà vu, es porque nosotros hemos hablado de manera recurrente de estos temas y a veces vemos que se reiteran y que no hay solución. Yo recuerdo con toda la algarabía que se anunció la prohibición del matrimonio infantil, yo me sentía realmente sin voz, porque fue un logro que hasta expuso al señor honorable presidente de la República a decir lo que habíamos logrado, pero yo decía, perfecto, no hay matrimonio, pero se la van a llevar en uniones consensuales, y no se daban cuenta, sino que tenían que cumplir una agenda. Que cuando usted menciona ese servicio de salud a la mayoría, usted recuerda hace unos años que se decía, no, es que en la marginalidad no hay dolor, ni hay frustración, ni hay traumas. Y yo pienso que todavía se cree eso, doctor. ¿Qué usted nos dice? Probablemente se crea porque el acceso a los servicios de salud mental es privativo. Y entonces solo las clases medias y altas tienen acceso al mismo. Y claro, lo que no se mide no se ve, lo que no se busca no se encuentra, ¿no? Pero no existe ninguna evidencia de que la falta de recursos económicos proteja contra el sufrimiento. Y creo, me atrevería a decir que es todo lo contrario. Es todo lo contrario, o sea que el no tener acceso a, por ejemplo, a nutrición adecuada durante la gestación, no tener acceso a servicios de salud en una gestante, en una adolescente gestante, a servicios de salud de control prenatal, el no tener acceso a partos en condiciones adecuadas, pero el no tener acceso luego a programas de promoción de la lactancia materna eficientes que lleven a estos neonatos a tener una nutrición adecuada para su desarrollo sano, el no tener acceso a programas de promoción de la familia, el seno familiar como ente protector de este desarrollo de este nuevo ciudadano y promotor de conducta sana, el no tener acceso a nada de esto y luego no tener acceso a programas para los jóvenes, programas eficientes y extendidos de salud mental, que me refiero a deporte, cultura, me refiero, porque siempre decimos, un programa, un ministerio de salud cuyos énfasis son las enfermedades, no es un ministerio de salud, es un programa, es un ministerio de curación de enfermedades, lo cual es necesario, pero no es suficiente. Interesante enfoque ese. ¿Y cómo está la situación de la salud mental después de la pandemia del COVID? Bueno, hay mucha afectación, ciertamente, por diversas razones. Hay afectación. Bueno, pero es que lo puso mencionaré es que existía algo, y lo puso en evidencia, sí, o es que lo recrudeció. Ambas cosas. Mencionaré algo más bien académico y quizás algo más desde la perspectiva personal, para ser honesto. De la perspectiva personal mencionaré que creo que hay una consecuencia en la salud mental de la población producto de un manejo irresponsable desde el punto de vista de cómo se manejó el mensaje a las masas, que fue metiéndole miedo como control social. Y el meter miedo como control social trae consecuencias después, porque llegó un punto en que personas muy vulnerables, por su estructura de personalidad, por su historia personal, por diversas razones, que por razones de tiempo aquí no vamos a ampliar, pero personas vulnerables llegaron a vivir terror, como que si estuvieran viendo una película de zombies donde por la ventana iba a entrar un virus, ¿no? Entonces, estas personas quedaron afectadas, quedaron quebradas emocionalmente en términos de cómo poder reinsertarse en la vida. Pero luego también, esto yo siempre dije en aquel momento, y esto no fue un fenómeno nacional, esto fue un fenómeno internacional, fue una pauta que se repitió en todos los países, ¿no?
El colocar a un ministro de salud a contar muertos en una pantalla todos los días fue un manejo muy inadecuado. Wow, sí. Y yo siempre dije en ese momento, si colocan al ministro de salud a decir cuántas mujeres mueren en la maternidad al día, se acabaron los embarazos. O si colocan al ministro de salud diciendo cuántos mueren en las carreteras nuestras por día, nadie va a subirse un carro. Pero sería interesante. Entonces, pero el meter miedo a la gente con esto fue muy, yo digo desde mi perspectiva muy personal, repito, muy responsable. Pero también hay algunos, puedo mencionar situaciones más académicas, si se quiere, científicas. Sí hay una afectación, por ejemplo, en personas, sobre todo aquellos que fueron ventilados. Hay una afectación por falta de oxígeno al cerebro, algo que estamos llamando la neblina mental. Personas que todavía no han recuperado del todo su memoria, que están teniendo dificultades cognitivas en diversas esferas. Tenemos también los envejecientes que fueron afectados porque ya tenían un trastorno de base en camino hacia una demencia y que el haber sufrido de COVID aceleró ese proceso. Y también tenemos aquellos que tenían enfermedades crónicas que en medio de la pandemia no pudieron recibir asistencia adecuada porque todo los recursos, la atención estuvo volcada al COVID. Y los que no se pudieron despedir, por ejemplo, de sus seres queridos. Tenemos los duelos complicados porque el ritual de la despedida, que es variado, ¿verdad? Yo siempre digo que la funeraria es un fenómeno urbano, pero no importa, en la zona rural hay rituales también. Claro. Y no se pudieron hacer, ¿no? Pero esto ya era un tema de no exponerse, y ciertamente eso trajo consecuencias, porque no se pudo cerrar un ritual que conduce a un cierre sano del duelo, pero en general los seres humanos estamos mucho más dotados para superar ese tipo de cosas cuando hay una razón mayor. Pero para lo que no estamos muy preparados es para superar el terror cuando no tiene una razón evidente. La ventaja del doctor César Castellanos es su forma tan tranquila de hablar de asuntos muy dramáticos. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero es ineludible preguntarle si influye la difusión continua de los hechos de violencia, como estamos viendo ahora. Usted ve, transmite esa paz. Y en segundo lugar, sin convertirnos en, como dijo el ministro de la Juventud hoy, en adultocráticos, es decir, los viejos que hablan. Usted mencionó deportes, mencionó integración. Artes. Parece mentira, pero hace 30, 20, 25 años, en los barrios había un club para deportes, una humilde academia donde iban los muchachos a pintar, a tocar una... Mírese a sí mismo, porque lo recuerdo. Y posiblemente a través de esas disciplinas y de esa forma de desahogarse o de canalizar ansiedad, violencia, posiblemente de ahí no salieron todos los artistas que existen ahora mismo en la República Dominicana, pero ha sido una manera. Todo eso cambió. Entonces eso era importante. Bueno, yo creo que una de las cosas a las que nosotros como país debemos abocarnos es a ponernos de acuerdo de qué país queremos. Y para eso se necesita una agenda de desarrollo que va mucho más allá de un periodo gubernamental. Bien, tenemos que hacer una pausa para darle paso a unos invitados muy especiales y continuamos con el doctor César Castellanos. Adelante, Fran.